Ay, Gustavo Federico, Petro. usted no sabe qué es tener hambre. Y hoy hay hambre en Colombia. No, Y eso es hay diferente. No, hambre en no, eso es Colombia. diferente. Eso es diferente. No, Respete la palabra, hombre. O no se Porque si ofusque. hay que construir democracia, hay que respetar la palabra Sí, y el o no se ofusque. contradictor y la argumentación. Porque si no pasas a eso de silencien, callen, No, no. terminas usando el Estado para silenciar. ¿Cómo la ven, queridos colombianos? El candidato presidencial Gustavo Petro le cerró la boca a más de un colombiano y obviamente le cerró la boca a Federico Gutiérrez y a Sergio Fajardo. Parecían niños frente a Gustavo Petro. Es increíble y así gústenos o no nos guste, este candidato, mejor dicho, la rompe en todos los debates que ha participado y obviamente en este último que fue frente a Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, pues ganó sobradamente y le cerró la boca a estos candidatos y le cerró la boca a más de un colombiano, sobre todo aquellos que decían que al día siguiente de Gustavo Petro llegar a la presidencia, si ganara, iba a acabar con el petróleo. Sobre todo aquellos que dicen que va a acabar con la industria, que va a acabar con el campo, que es el Chávez, que es el castrochavismo y que no sé qué. Y también le cerró la boca a aquellos que dicen que Gustavo Petro es un expropiador. Pues miren lo que hizo este señor en este debate. No se pierdan este video hasta el final, porque aquí es donde uno dice: para ser candidato presidencial se necesita mucho conocimiento, argumentación y no solo salir a decir no robar, no mentir, no traicionar o ahora sí vamos a cambiar el país, queridos amiguitos, o solo salir a decir somos el muro de contención de el castrochavismo, del comunismo y no sé qué cuántas babosadas, que no falta el colombiano que se coma ese cuento, porque en este país la falta de información es un caldo perfecto para todos estos candidatos uribistas. Y vamos con esta primera escena, donde Gustavo Petro le deja muy claro a Federico Gutiérrez la problemática de la inseguridad en este país y la pobreza, porque Federico Gutiérrez dice que Gustavo Petro se inventa que por haber pobres hay delincuencia, y sabemos que en la mayoría de casos pasa así. Cuando más se incrementa la pobreza en un país, mayor delincuencia hay porque las necesidades así lo exigen. Pero eso sí, hay ladrones de ladrones en todas partes, de cuello blanco y de todos los estratos. Pero miren esta intervención. Ay, Gustavo Federico, Petro. usted no sabe qué es tener hambre. Y hoy hay hambre en Colombia. No, Y eso es diferente. hay hambre No, en no, Colombia. Eso es diferente. Eso es diferente. No, Respete la palabra, hombre. O no se Porque ofusque. si hay que construir democracia, hay que respetar la palabra Sí, y el o no se contradictor ofusque. y la argumentación. Porque si no pasas a eso de silencien, callen, No, no. terminas usando el Estado para silenciar. Entonces, mira, en Colombia ha estallado el hambre. Son estadísticas de la DANE, no son mías. El crecimiento del hambre es inusual, es terrible en la sociedad colombiana. Y el hambre no lleva a todo el mundo a delinquir, no, pero sí lleva a algunos a hacerlo. Y ese es el incremento de la delincuencia que hoy vemos en las calles de Colombia. ¿Por qué creció el hambre en Colombia? ¿Por el virus? No, porque el virus también atacó en todo el mundo y en todo el mundo no creció el hambre. Incluso en Estados Unidos disminuyó. Creció en Colombia por una política absolutamente incapaz, que no fue capaz ni de salvar 600.000 empresarios para que no salieran millones de trabajadores a la calle y no fue capaz de llevarle el mercado a los hogares pobres de Colombia. Por eso creció el hambre y por eso tenemos este estallido de seguridad y por eso disminuir el hambre es uno de los instrumentos que nos pueden permitir disminuir la inseguridad en Colombia. Nada que agregar en este asunto, y para aquellos que andan diciendo que Gustavo Petro ante una eventual presidencia va a acabar con la industria nacional, va a acabar con el campo, con la industria textil, que va a acabar, mejor dicho, con Colombia y que es el castrochavista más grande que ha parido Latinoamérica, pues miren lo que dice Gustavo Petro. Ojo, usted que de pronto trabaja con el cuero, con el textil, con la moda, con el campo, con la agroindustria, párele bolas. Inmediato, el gobierno que presidiré tiene que elevar aranceles, que es un impuesto a las importaciones, en 4 ramas específicas, las que más producen precisamente empleo en Colombia, para que crezca allí rápidamente el empleo.
Una es la producción de alimentos en el campo. La otra es la industrialización de esos alimentos, la agroindustria. La tercera son las confecciones de ropa, textiles, y la cuarta tiene que ver con el cuero, los zapatos, las confecciones del cuero. Allí hay millones de empleos. Se han perdido cerca de 2 millones de empleos en esas 4 ramas. Si elevamos el impuesto a las importaciones, es decir, menos cosas importadas, se venderán más cosas en esas 4 ramas, se harán en Colombia. Y al hacerse en Colombia, entonces habrá un crecimiento del empleo en las 4 ramas industriales que estamos y agrarias que estoy proponiendo. Una segunda tarea, más de largo aliento, más estructural, más de fondo, tiene que ver con una democratización de las condiciones para poder trabajar, que están muy concentradas en Colombia, en manos de unas pocas empresas. Tiene que volverse de millones de personas esas condiciones. Esas condiciones son 3. Un saber, un espacio y un con qué. Si lo ponemos en otras palabras, para poder trabajar se necesita crédito, se necesita saber y se necesita espacio. Democratizar el espacio, el saber y el crédito es una forma para lograr que millones de empleos de calidad a través de empresas de la gente se puedan producir en Colombia. En definitiva, queridos colombianos, si este tipo, Gustavo Petro, ganara la presidencia y llegara a aplicar este tipo de políticas, sinceramente le daría un cambio total a este país que pues está invadido de importaciones. El campesino colombiano trabaja a pérdidas. Eso es algo que lo conoce todo mundo, pero que la política colombiana nada hace para mejorar las condiciones del campo. Pero eso sí, estoy hablando de los campesinos que realmente trabajan la tierra, esos que meten sus uñitas allá para trabajarla, no para los magnates que tienen sus fincas o sus emporios empresariales en el campo, que les vale 5 si se abarata una cosa o no, porque su capital les da para aguantar crisis una y otra vez, algo que es muy común en este país. Y a otros, a los cuales les cayó la jeta, como diríamos en Colombia, es aquellos quienes se han inventado el cuento que Gustavo Petro va a acabar con el petróleo de una vez entre a la presidencia y que, mejor dicho, va a sacar a todo el mundo corriendo. Y es que eso fue lo que dijo Federico Gutiérrez en este debate. O sea, impresionante que un candidato presidencial como Federico Gutiérrez llegue con esa pendejada a un debate presidencial. O sea, parecía ese vecino uribista que, mejor dicho, no le entra nada, diciéndole a Gustavo Petro que al día siguiente de ser presidente, Petro iba a dejar 0 petróleo, o sea, iba a acabar con todo. O sea, un invento de esos es increíble. Cuando este señor lo que dijo fue que al día siguiente de ser presidente iba a suspender los nuevos contratos de exploración. Pero presten atención cómo Gustavo Petro, pues, nuevamente lo peinó. Yo no he dicho 0 petróleo en el año 2022, he hecho una transición. No, sí lo dijiste. Una transición que comienza porque cesan las firmas de nuevos contratos de exploración. Es diferente exploración a explotación. Cuando se afirma esto, significa que tendríamos 12 años para hacer la transición energética, porque nuestras reservas petroleras que están ahí y los nuevos contratos de exploración ya firmados, que no se suspenden, nos pueden dar 12 años de uso del petróleo que existe en el subsuelo colombiano. ¿Esos 12 años para qué son? Para irlo reemplazando paulatinamente por energías limpias en la demanda interna de petróleo y carbón y por un sustituto de divisas en el mercado internacional. Ese sustituto de divisas del petróleo y del carbón, que no es que me toque, no lo propongo yo por capricho, sino que el mundo nos lo impone. El mundo impone el fin de la era del petróleo y el carbón si queremos sobrevivir en la humanidad, Federico, si queremos que la humanidad viva en el planeta. Ese cierre tiene que ser reemplazado por unos productos de exportación de Colombia diferentes. Sinceramente desearía que unos personajes que conozco
y que pues aquellos uribistas que son tan cerrados de mente y se inventan unas historias y comparten este tipo de historias como Federico Gutiérrez, observaran este video, observaron estas escenas de Gustavo Petro, de la realidad de lo que él dice. Pero sabemos que en este país explicar propuestas a fondo, bien argumentadas, bien estructuradas, es algo aburrido para la gente. Eso pasa con Gustavo Petro, de pronto con Sergio Fajardo, con Antanas Mockus en sus momentos y con muchos políticos que pues tienen muy bien sus ideas estructuradas, pero a la hora de explicarlos pues a la gente le da impaciencia y dicen no, este man no sirve para nada. Pero vaya que escuchen a un personaje decir voy a acabar la robadera en este país, no robar, no mentir, no traicionar. Ahora sí llegó el cambio para Colombia. Somos el muro de contención contra el castrochavismo. La gente sale a aplaudir y por ese votan. Y llega la presidencia y se roban el país nuevamente. Así le gusta a Colombia. Y para aquellos que también dicen que Gustavo Petro es un expropiador y que estos gobiernos sí han protegido a las empresas y sobre todo la cuestión de la expropiación en este país, pues Gustavo Petro nuevamente con datos les aclara quién en realidad ha sido un expropiador durante estos 3 años de gobierno de Iván Duque. Presten atención a esta nueva peinada. El tema es el siguiente, mire, si usted va a hablar de expropiación, el mayor expropiador que ha habido en Colombia, pensando en presidentes, es el actual, el del gobierno de Federico. No, ese no es acabó 600.000 empresas. Oiga, Gustavo. Acabó 600.000 empresas. Yo nunca tendría que explicar que no voy a expropiar. ¿Usted por qué explica tanto? No, a ver. Tú me asignas la perversidad de la palabra. Orden. Lo mismo que antes, es una expresión que Roberto conoce bastante bien y la gente conoce. Esta película ya está vista. Sí. Pero adelante, doctor Petro. Y la vimos en el 2018. Sí. Entonces resulta que en el 2018 eligieron un presidente que se llama Duque, presidente de Federico. Y él expropió 600.000 empresas, las acabó. Las acabó en el año 2019-2020. Allí se perdieron 3 millones de empleos en Colombia, imagínense, una catástrofe social. ¿Cómo las expropió? Por una parte hay un modelo que es el que hay que cambiar, un esquema económico que es el que hay que cambiar en Colombia, que es que nosotros solo dependemos del carbón y del petróleo y de la cocaína. Hoy la cocaína se volvió el principal producto de exportación de Colombia. Ese modelo trae muchísimos dólares que se convierten en muchísimas importaciones. Saltamos de unos 6.000 millones de dólares de importaciones a 40.000 en cuestión de una década. Esas importaciones son de cosas en buena medida que se pueden hacer en Colombia. Y por eso mata el empleo en Colombia. Entonces aquí tienes uno de los factores por los cuales Colombia no es una economía de gran producción de empleo. Remedio, entonces tienes que desligarte un tanto del petróleo y del carbón y tienes que proteger de importaciones unas ramas de producción que se pueden hacer en Colombia y entonces genera el empleo. Y es lo que yo estoy proponiendo en este momento hacer en el corto plazo. Eso es un cambio de modelo, porque la economía deja de depender de 5 y pasa a ser de millones de personas. El empresario no es un empresario de los 5 a ver si invierte, no, sino cómo volvemos a millones y millones de colombianos y colombianas empresarios. ¿Cómo la ven mis queridos amigos? Sinceramente, o sea, no hay que ser petrista o no para reconocer que Gustavo Petro pues se llevó a estos 2 candidatos por encima, mejor dicho, les ganó. Sé que esos candidatos tienen sus propuestas, pero Federico Gutiérrez pues es obviamente un uribista, no hay mucho que hacer ahí. Sergio Fajardo trata de explicar sus propuestas, pero en fin, la politiquería que lo rodea pues no lo ha dejado ver en realidad lo que le sirve a Colombia y con quién debería aliarse para estas próximas elecciones. Y esto de que Gustavo Petro pues ganó este debate y el anterior no es que sea un invento de los petristas y los comunistas y no sé qué cuántos dicen los uribistas, pues no, uno de los mejores periodistas en este país, que hay que reconocerlo, Daniel Coronel, lo dijo en Twitter así, a regañadientes, porque sabemos para dónde es su orientación política, pero dijo en Twitter, el encuentro, que es el debate que tuvo Gustavo Petro con Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, Petro ganó el debate por diferente,
Fajardo y Fico lucieron como hermanos gemelos en lo formal y en buena parte del contenido. Fajardo no pudo explicarse claramente, otro día difícil para la coalición de la esperanza. Y ahí lo reconoce, Petro ganó el debate por diferente. Sí, hay que decirlo claro, ganó porque fue el que más argumentó, el que más se defendió ante esos ataques tan bajos de Federico Gutiérrez y el que más le canta la tabla a la realidad del país, se la explica como es y propone políticas de una vez. En fin, ese es uno de los candidatos más opcionados a ganar la presidencia en este país. Esperemos a ver cómo sigue la cosa política y qué muestran los demás candidatos en esta contienda electoral. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.